agradecimientos a la editorial, en la persona de Coco, a quien valoramos mucho el aporte que hacen en nuestras áreas de trabajo. También a la primera editorial que acogió nuestro libro, que fue Poliedro, y no puedo dejar de mencionar a Enrique del Percio, quien nos invitó a escribir junto con Ariel este libro, y principalmente también el agradecimiento a Ariel, con quien aprendí, además del pensamiento de Scannone, otras muchas cosas, y me regaló ya hace unos cuantos años su amistad. Yo lo escribí para no pasarme mucho del tiempo, que es una tentación para hablar de un tema tan amplio, y lo titulé, mi pequeño homenaje, Pensar filosóficamente la realidad histórica desde las víctimas, un legado filosófico de Juan Carlos Scannone. Juan Carlos Scannone pudiera pasar a la historia del pensamiento filosófico y teológico latinoamericano con derecho propio, por haber sido, entre otros méritos, introductor del pensamiento de Emmanuel Levinas y Jean-Luc Marion en el medio argentino, o profesor del Papa Francisco, por mencionar solo algunos de ellos. Sin embargo, su figura y su contribución trascendieron estos valiosos aportes historiográficos. Fue, como decimos junto a Ariel en nuestro libro, cofundador del Polo Argentino de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana y representante máximo de su corriente ético-histórica, exponente central de la teología del pueblo e impulsor clave de la renovación del pensamiento social de la Iglesia. De aquí las tres vertientes del título tan representativo que hoy nos convoca. Es por ello que su nombre ocupa un lugar destacado entre los principales protagonistas del latinoamericanismo filosófico contemporáneo, ineludible en toda historia del pensamiento filosófico, así como en el campo de la teología, siendo una referencia obligada en las mejores páginas, tanto sobre la teología argentina como latinoamericana, a tal punto que fue incluso considerado por Piero Coda como un padre de la Iglesia latinoamericana. Por su polifacética actuación, la ocasión de un homenaje, por cierto, justo y necesario, y más en este lugar tan significativo, activa diferentes memorias. Hay un Scannone personal, donde resalta su cercanía, su bondad y amabilidad. Un Scannone animador, convocando multiplicidad de grupos, equipos y proyectos. Hoy vamos a conocer un poco más uno de ellos. Un Scannone pastor, diciendo misa en el barrio La Manuelita hasta poco antes de su fallecimiento. Un Scannone comunicador, como sugiere Susana Nuin en uno de los homenajes, y otros muchos. Entre todos ellos, en mi caso y en esta oportunidad de homenaje, quisiera recordar el modo en cómo él mismo se definía en diferentes entrevistas y autobiografías. Es decir, el Scannone filósofo, ciertamente inescindible del servicio a la fe y a la teología, pero filosofar o filosofía de valor autónomo y universal. Naturalmente, no es fácil, y menos en el tiempo que dispongo para esta presentación, dar cuenta de las ideas centrales de su reflexión filosófica, que se despliega, como tratamos de mostrar en el libro, dialógicamente a lo largo de más de 50 años y en interlocución creativa con Santo Tomás, Bernard Lonergan, Maurice Blondel, Heidegger, Levinas, Dussel, Kusch, Ricoeur, Cornet Betancourt, y la lista seguiría. Para hacerlo, opto por limitarme al comentario de un breve texto que, apuesto, refleje y sintetice lo que estimo uno de los puntos más altos de su propuesta, y que el propio Scannone reconocía como una de las dos claves de su pensamiento que atravesaron transversalmente aquellos 50 años. Se trata de la participación para el segundo Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía
celebrado en San Juan en 2007, que llevó por título Pensar la actualidad, una responsabilidad ética de la filosofía. Este escrito está temática y cronológicamente en la órbita de su última filosofía, que queda reflejada con precisión en el nombre del libro Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas, planteo para el mundo global desde América Latina. Desde el título de la conferencia ya se transparenta una de las convicciones más propias y sentidas de Scannone. La filosofía, o mejor, el filosofar, tiene, levinasianamente hablando, una responsabilidad ética. Término este último que concibió siempre como cosustancial a lo histórico, es decir, la mediación de dicha responsabilidad en la historia efectiva. Hablamos, por tanto, de responsabilidad ético-histórica. La hondura y caladura de esta convicción se refleja en la primera oración. Hay que medirse nada más y nada menos que con Hegel, pionero en pensar filosóficamente la realidad histórica. Pero la realidad histórica latinoamericana exige ir más allá de Hegel, o en su lenguaje, siempre prudente, ser más y menos pretencioso que él. Más que Hegel, porque no se trata de pensar en el crepúsculo o acabamiento de la historia, y por lo tanto que ya no sería actual, sino también en su amanecer, en su aurora. En el pasaje del vuelo del búho de Minerva al canto del zorzal, Scannone se encuentra con otros pensadores latinoamericanos, entre ellos Arturo Rod o el propio Cush, que en la negación en el pensamiento popular escribe: el problema de la filosofía es el problema de la libertad. No es el búho que levanta el vuelo al anochecer, porque ya ha visto todo lo que ocurre durante el día, sino que esconde también la sorpresa de la noche y la espera del amanecer. Filosofar es programar el amanecer al cabo de la noche. Pero dijimos a la vez menos que Hegel, porque no se trata de elevar la historia a concepto, como dice Hegel, sino del esfuerzo conscientemente limitado de interpretarla para poner el concepto al servicio de la historia, respetando así su misterio inagotable que introduce la libertad y la trascendencia. Tal interpretación, llevada adelante por el filósofo, debe ser, como dijimos, consciente de sus límites y, por lo tanto, en primer lugar, autocrítica de los propios presupuestos existenciales, sociales, políticos, e interdisciplinar, aceptando los aportes de las distintas ciencias, a la vez que criticando sus eventuales presupuestos. Pero la responsabilidad ético-histórica de la filosofía no termina allí, en su tarea interpretativa. Es también función y tarea del filosofar detectar y discernir los gérmenes de mayor humanidad que se están ya dando en la actualidad histórica para contribuir a la transformación liberadora de la realidad. De aquí que, movilizando y sintetizando sus raíces, recorridos y facetas, en la primera década del siglo XXI, Scannone decanta todas estas reflexiones en una filosofía del discernimiento que ponen a trabajar el par rickeriano, crítica, recolección, pero en clave latinoamericana y desde las víctimas. Inspirado en Paul Ricoeur, Scannone propone que la realidad sociocultural sea leída como un texto, bajo esa metáfora, a fin de poder aplicarle el mismo método hermenéutico, pues los acontecimientos, al igual que el texto, por un lado, implican un significado propio, independiente
de las intenciones de sus protagonistas. Pero por otro, abre nuevas configuraciones de sentido y nuevas posibilidades reales, de forma análoga al mundo del texto. Para pasar de la lectura y la hermenéutica al discernimiento, Escanone reflexiona sobre la condición subjetiva y el criterio que la hacen posible. Respecto a lo primero, la condición subjetiva, no solo hay que atender a lo que objetivamente se interpreta, sino también a la actitud radical subjetiva del intérprete que dispone, o no, la libertad para discernir rectamente. Para Escanone, la condición pragmática del discernimiento que libera de ideologías e ilusiones, como las denunciadas por los maestros de la sospecha, es, convocando a su San Ignacio tan querido, la renuncia al propio amor, querer e interés, como podemos leer en los ejercicios espirituales. Pero sobre todo, la conversión ético-histórica a y no de las víctimas. Es precisamente esta conversión al sufrimiento de las víctimas históricas lo que debe operar, según Escanone, como el lugar privilegiado desde donde discernir. A la hora de fundamentar esta posición, el jesuita se apoya nuevamente en la antropología filosófica de Ricoeur y su propuesta de una imaginación de inocencia. Pues, movidos por la interpelación del sufrimiento injusto de las víctimas, somos capaces de imaginar creativamente un mundo de justicia y a su luz poder criticar lo antihumano de las acciones y estructuras e imaginar posibilidades reales alternativas. Estas posibilidades primero se imaginan para luego poder ser detectadas y discernidas en la realidad histórica a modo de gérmenes emergentes de alternativas que ya se estén dando en la sociedad. Uno de los principales criterios operativos de este discernimiento es el de la creación y sobreabundancia. Esto es, cuando se da en la realidad histórica, dice, un paso creativo aún más de ser, el tránsito de lo inhumano a lo más humano, de situaciones de muerte a las de vida y a una vida más plena, del no ser relativo al exceso de ser. Fin de la cita. Ese ser y más de ser, o incluso exceso de ser, es el índice que permite discernir el ya de gérmenes de un futuro más humano y las posibilidades reales, éticamente positivas, porque más humanizadoras. Así, la filosofía que a partir de la pasión de las víctimas descubre críticamente gérmenes y brotes emergentes de posibilidades reales de mayor humanización, cumple con su tarea de contribuir a que estos gérmenes aparezcan más claramente a fin de ir transformando nuestra dura realidad en una realidad más humana. Para concluir, rememoro al propio Juan Carlos. Con ocasión de un breve escrito en homenaje a su antiguo compañero de estudios teológicos y promotor del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica, Ignacio Ellacuría, decía Escanone, recordando su martirio: muchas veces se piensa que el intelectual necesariamente vive alejado de la praxis, la realidad, la historia, aunque se dedique a pensarlas. Ciertamente no era ese el caso de Ellacuría. Ciertamente tampoco era el caso de Escanone, cuya huella nos convoca y anima a seguir pensando en, sobre, desde y para América Latina, con validez analógicamente universal, y alimentar así, con razones, la esperanza de que, como decía, otro mundo es posible. Muchas gracias.